Jorge Almeida, 65 años, está delante de un enorme autobús Scania en Thaler Autoparte Central, su rostro curtido grabado con años de duro trabajo. Sus manos, manchadas de grasa, se mueven con facilidad practicada mientras examina el motor, una camisa azul descolorida pegada a su cuerpo. Escucha atentamente el rugido y el estruendo. Sus oídos agudos captan los sutiles matices de la bestia mecánica. Con un asentimiento de conocimiento, Jorge señala la fuente del problema: la intrincada bomba de inyección, un componente crítico del corazón del motor. Un destello de determinación cruza sus ojos mientras se prepara para afrontar el desafío. Un mecánico experimentado listo para devolver la vida a la máquina. En la tienda de autopartes, el señor Marcelo llama a Jorge de su oficina. Con un tono inusualmente frío, el aire pesa. Una tensión tácita llena el espacio entre ellos. Jorge hace una pausa, sintiendo un cambio en el ambiente. Un cambio sutil pero distinto en Marcelo. La voz de Marcelo resuena, desprovista de su calidez habitual, creando una distancia inquietante. El entorno ordinario del taller mecánico ahora se siente cargado de presentimiento. La pequeña oficina apesta a gasóleo y café rancio cuando Jorge entra. Una tensión silenciosa llena el aire. Marcelo gesticula vagamente. Su inquietud es palpable mientras evita la mirada directa de Jorge. Él baraja papeles. Los sonidos del crujido amplifican la ansiedad tácita en la habitación. El peso de las palabras no dichas gravita entre ellos. Una densa nube de anticipación. En su oficina, Marcelo habla con respeto, con sus palabras cuidadosamente elegidas, mientras Jorge lo observa atentamente. El tono de Marcelo se vuelve grave cuando revela: Jorge, el taller está pasando por momentos difíciles. Un momento de silencio flota en el aire, denso con tensión tácita y aprensión. Marcelo añade con gravedad: y no eres el mismo que antes, ensombreciendo a Jorge. La luz del sol inunda la oficina de Marcelo mientras camina inquieto, con motas de polvo arremolinándose a su alrededor en la luz brillante. Se detiene abruptamente, inclinándose hacia adelante con una mirada intensa. Jorge tarda mucho en hacer los servicios. Su voz se alza con frustración, y los clientes quieren rapidez. Marcelo emphasizes his point, hinting at Jorge's obsolescence. Menciono la tecnología moderna. En la oficina de Marcelo, la tensión llena el aire mientras Jorge defiende apasionadamente su ética de trabajo y sus habilidades. Jorge enfatiza su dedicación a la calidad, mencionando cursos de inyección electrónica. Marcelo escucha con un suspiro, el peso de la situación evidente en su rostro. La mano de Marcelo se mueve deliberadamente hacia un cajón de su escritorio, un preludio silencioso de lo que viene. El cajón se desliza. El sonido resuena en el tenso silencio de la oficina. En su oficina, Marcelo desliza un sobre grueso y amarillo por el escritorio pulido, su peso presionando ansiedades tácitas. El sobre aterriza directamente frente a Jorge, un presagio silencioso de cambio e incertidumbre. La expresión de Marcelo se suaviza, una máscara de arrepentimiento velando el frío cálculo subyacente. No quiero lastimarte, comienza Marcelo, con su voz que delata un toque de empatía forzada. Necesito modernizar el taller, continúa Marcelo, y contratar a 2 muchachos nuevos que se hayan graduado de un curso técnico. Jorge se queda mirando fijamente, hipnotizado, el sobre blanco impoluto sobre el escritorio pulido, un mensajero silencioso de su destino. El peso de lo no dicho es abrumador mientras Marcelo habla con cordialidad forzada. Marcelo dice: me despido de ti, con todo respeto y consideración. Los ojos de Jorge reflejan la fría realidad. El fin de su carrera se avecina, implacable y absoluto. Un pesado silencio desciende sobre la oficina de Marcelo, denso con tensión tácita. Jorge se sienta en una quietud absoluta. Sus manos curtidas son un testimonio de años de trabajo.
Su mirada está fija hacia abajo, perdida en un laberinto de recuerdos y arrepentimiento. El aire vibra con preguntas tácitas, cada respiración contenida en anticipación. Finalmente, una pregunta rompe el silencio, cruda con incredulidad. ¿Por qué ahora, después de 15 años? La pregunta pesa mucho, sin respuesta, en el tenso espacio entre ellos. En la oficina iluminada por el sol, la mirada de Marcelo se encuentra con la de Jorge, un reconocimiento silencioso del difícil camino por delante. Marcelo habla con palabras medidas. Es mejor para todos, Jorge. Puedes aprovechar esta oportunidad para descansar y disfrutar de tu familia. El rostro de Jorge es una máscara de desesperación cuando responde: ¿con qué dinero? Mi esposa está enferma y mi hija está desempleada. El peso de su dilema compartido es pesado, un marcado contraste con la brillante luz de la mañana que entra por la ventana. Marcelo baja la mirada, una sutil inquietud destella en su rostro, delatando una lucha oculta. Sus manos gesticulan vacilantes, un lenguaje silencioso de conflicto interno mientras navega por una situación delicada. Siento mucho por la situación de la familia de Jorge, pero tengo que pensar en el negocio. Marcelo confesses, his voice tinged with regret. Jorge permanece en silencio, con una expresión indescifrable mientras acepta el sobre, un símbolo de tensión tácita. El peso del momento se cierne pesado en el aire, cargado de emociones tácitas y futuros inciertos. Dentro de la oficina de Marcelo, Jorge expresa su preocupación, sus palabras llenas de advertencia. Jorge insiste en que sin él, el taller está condenado a enfrentar desafíos. Marcelo descarta las preocupaciones de Jorge, con voz severa. Marcelo, firme y resuelto, advierte a Jorge que no complique más las cosas. El peso de la decisión de Marcelo se cierne pesado en el aire, inflexible y definitivo. La voz de Jorge se alza con una pregunta: si yo fuera tu padre a mi edad, ¿harías lo mismo? Dentro de la silenciosa oficina de Marcelo, la tensión es palpable mientras Marcelo permanece inmóvil, su quietud inquietante. Jorge asiente, con una expresión ilegible, un reconocimiento silencioso que pasa entre ellos en el ambiente tenso. Jorge se da la vuelta. Su partida es un acto deliberado. Cada paso medido mientras se dirige hacia la puerta. La puerta se abre, enmarcando a Jorge mientras sale, dejando a Marcelo solo en la tranquila intensidad de su oficina. La puerta de la oficina se cierra suavemente, sellando a Marcelo en sus pensamientos, el silencio amplificando las palabras tácitas. Jorge se dirige hacia su armario de herramientas. El gabinete se cierne imponente, un testimonio de años de dedicación. Las llaves inglesas brillan. Cada herramienta es un recuerdo de la experiencia adquirida con esfuerzo. Las pinzas están listas, símbolos de fuerza y precisión. Los multímetros insinúan conocimientos ocultos, poder al alcance de su mano. Cada herramienta cuenta una historia de sudor, ingenio y búsqueda implacable. Dentro del taller de reparación de automóviles, Ronaldo, un mecánico nuevo, bromea: ¿el jefe me llamó para aumentarme el sueldo? Jorge responde con una sonrisa: te llamó para despedirte. La sonrisa de Ronaldo se desvanece. Un atisbo de preocupación cruza su rostro en medio del ambiente sórdido de la tienda. Los sonidos de herramientas chocando y aire siseante llenan el aire tenso. Se limpia nerviosamente la grasa de las manos, esperando su destino. El bullicioso taller de automóviles ahora está inquietantemente silencioso. Los sonidos de herramientas y maquinaria se interrumpieron abruptamente. 5 mecánicos intercambian miradas, con preguntas tácitas flotando pesadamente en el aire. Jorge, una figura de respeto, está en medio de ellos. Su presencia exige atención. Carlos, el mecánico más antiguo, reacciona visiblemente, con el rostro surcado por la preocupación.
El ruido metálico de un destornillador que cae resuena en la quietud, marcando el momento. Una sensación de presentimiento impregna el taller. La tensión tácita es palpable. Dentro del bullicioso taller de reparación de automóviles, el aire es denso con el olor a aceite y el clang de las llaves resuena con fuerza. Ronaldo gesticula enfáticamente en medio del caos organizado, con el rostro surcado por la frustración. Es una injusticia. Jorge le enseñó la mitad de lo que sabe. Ronaldo exclaims, his voice rising above the din. Carlos parece preocupado entre las piezas de automóviles, con el ceño fruncido por la preocupación. ¿Quién va a resolver los problemas difíciles cuando él no esté? Carlos asks, a sense of foreboding in his tone. El taller de reparación de automóviles zumba con actividad, un marcado contraste con la pesada atmósfera de incertidumbre. Dentro del taller mecánico, Jorge empaca meticulosamente sus herramientas, sus movimientos precisos a pesar del aire pesado de rechazo. Cada herramienta encuentra su lugar en la desgastada caja de madera. Un testimonio de años de trabajo cualificado y orgullo inquebrantable. Sus manos, callosas pero firmes, no delatan ni un indicio de la confusión interna mientras continúa con su tarea. La caja de madera se cierra. Un capítulo termina, encapsulando historias silenciosas de artesanía y tranquila dignidad. Dentro de la tienda de autopartes, Jorge cierra la pesada caja de herramientas, el eco metálico resonando. Él levanta sin esfuerzo la caja de herramientas. Su peso es un testimonio de su fuerza y experiencia. Jorge hace una pausa. Una expresión pensativa cruza su rostro. Su voz resuena con convicción, impartiendo sabiduría. Un motor no es solo una pieza y un tornillo. Motor tiene alma y alma no se repara con prisa. Jorge declares, emphasizing the soul of machinery. Jorge, con la caja de herramientas en la mano, camina hacia la salida, con pasos pesados por el peso de los años. Se detiene en la puerta, una silueta enmarcada contra la brillante luz del día. Volviendo la mirada, su vista recorre el taller de repuestos de automóviles, una despedida silenciosa. 15 años de recuerdos perduran en el aire. Un capítulo que se cierra con una última y persistente mirada. Marcelo sale corriendo de la oficina de repuestos. Una urgencia repentina lo impulsa hacia adelante. La brillante luz del día ilumina su rostro, marcado por una mezcla de preocupación y determinación. Hace una pausa, con la mano levantada a la frente, dándose cuenta de algo de repente. «Olvidé devolver el uniforme de la empresa», exclama Marcelo, con la voz teñida de frustración. Él vuelve a mirar el edificio, una sensación de obligación que pesa mucho sobre sus hombros. Marcelo duda, atrapado entre sus planes inmediatos y su responsabilidad. Bajo la dura luz del día, Jorge mira fijamente la camisa azul, con el logo de Autoparte Central prominente en su bolsillo. Su expresión se endurece, una mezcla de desafío y orgullo grabada en su rostro. Dice que pueden deducirlo del acuerdo, murmura Jorge, con la voz llena de sarcasmo. Una sonrisa amarga juega en sus labios mientras continúa. El peso de 15 años es pesado en su tono. Y eso después de 15 años, susurra, con un atisbo de anhelo en sus ojos. Su mirada se fija en el logo. La determinación endurece sus rasgos. Cree que merece conservar la camiseta bajo el sol implacable. El polvo se arremolina alrededor de Taller Autoparte Central. Marcelo, marcado por el tiempo, está suplicando a Jorge. La voz de Marcelo se quiebra con desesperación. Pide que no sea así. Punto y que sabe que tiene consideración por él. Marcelo pleads, his eyes filled with anguish. George retorts, his tone hard. Si tuviera consideración de verdad, no lo estaría despidiendo a esa edad. Jorge declares, sealing Marcelo's fate in the harsh sunlight. Bajo la dura luz del día, Jorge ajusta su caja de herramientas, con una sensación de determinación grabada en su rostro. La tienda de autopartes se alza detrás de él,
prometiendo tanto trabajo como duras verdades. Hace una pausa, armándose de valor antes de enfrentarse a los desafíos del día. Un momento de reflexión flota en el aire, mientras Jorge se prepara para enfrentar el mundo. La vida nos enseña que no todo mundo tiene palabra, Jorge says, his voice tinged with resignation. Jorge sale del taller. Su figura se recorta contra la puerta mientras se dirige a la parada del autobús. Camina con paso firme, una rutina familiar grabada en sus movimientos, confiando como siempre en el transporte público. La parada de autobús aparece a la vista, un pequeño refugio en medio del bullicioso paisaje urbano, donde Jorge espera pacientemente. Su mirada está fija en la carretera, anticipando la llegada del autobús, un viaje diario que ha abrazado. En la parada del autobús, el sobre se siente pesado de posibilidades. Dentro, los números se alinean perfectamente. Marcelo cumplió su palabra. 3 meses de salario prometen un nuevo comienzo. Las vacaciones susurran de escape, de playas, bañadas por el sol. Incluso si llega una bonificación de Navidad, un pequeño milagro, la esperanza florece, llevada por la brisa de un día ordinario. En la parada del autobús, el rostro de Jorge está surcado por la preocupación, sabiendo que sus fondos se están agotando rápidamente. Cada momento que pasa amplifica su ansiedad por el futuro. El sol implacable golpea mientras espera. Cada tic del reloj le recuerda el tiempo y la esperanza perdidos. El autobús llega con 40 minutos de retraso, lo que refleja el peso arrastrante de la desesperación de Jorge. Jorge, agobiado por una pesada caja de herramientas, sube al autobús buscando su refugio habitual en la parte trasera. Se acomoda en su asiento, el peso del día grabado en su rostro. El autobús se tambalea hacia adelante, comenzando su ruta familiar. Perdido en sus pensamientos, Jorge mira por la ventana. El paisaje que pasa se difumina en un telón de fondo melancólico. Jorge se sienta solo en el autobús. Una tormenta se avecina detrás de sus ojos mientras lucha con pensamientos pesados. Se angustia por darle la noticia a su esposa. El peso de sus problemas financieros lo agobia. La salud de Marlene pende de un hilo. Su presión arterial alta y diabetes demandan medicamentos costosos. $200. Una suma que oscila entre la estabilidad y la desesperación, resonando en la mente atormentada de Jorge. Jorge está sentado solo en el autobús, con el ceño fruncido en profundos pensamientos mientras la ciudad se difumina por la ventana. Su mente está preocupada por Patricia, su hija, que ha enfrentado 8 meses de desempleo. Una imagen conmovedora pasa por su mente. Patricia en casa, luchando por cuidar a sus 2 hijos pequeños. El peso de la responsabilidad recae sobre los hombros de Jorge al darse cuenta de que es prácticamente el único proveedor. El autobús chirría hasta detenerse al borde de la ciudad, una puerta de entrada a un humilde barrio. Jorge se aleja, el peso del mundo evidente en su andar cansado. Comienza su paseo, cada paso lo lleva más adentro del corazón de su vecindario. Su hogar espera, un santuario en medio de la extensa periferia. La casa de Jorge se encuentra en un barrio humilde. La luz del sol baña su modesta fachada. 2 casas comparten una sola parcela, una frente a la calle, la otra escondida detrás. Un pequeño patio divide las viviendas, insinuando vidas compartidas e historias separadas. La escena destila una simplicidad tranquila, la vida cotidiana desarrollándose bajo el cielo abierto. Bajo el día brillante, la casa de Jorge y Marlene se encuentra al otro lado de la calle, un testigo silencioso del drama que se desarrolla. La vida se desarrolla dentro de sus muros, inconsciente de los secretos ocultos a plena vista. Detrás de ellos, Patricia y sus hijos ocupan la casa de atrás, con sus vidas entrelazadas pero separadas. 2 familias, divididas por la distancia y las circunstancias, pero unidas por una conexión invisible.
La luz del sol baña ambas casas, proyectando largas sombras que insinúan las complejidades internas. La luz del sol inunda la cocina de Jorge mientras Marlene prepara una comida, sus movimientos perfeccionados por décadas de práctica. Jorge entra, con la caja de herramientas en la mano, su presencia inmediatamente familiar para Marlene después de 40 años. Una comprensión silenciosa pasa entre ellos, nacida de comidas compartidas e innumerables mañanas. Marlene hace una pausa, una mirada de complicidad a Jorge, una pregunta silenciosa en sus ojos. Una luz cálida baña la cocina de Jorge, pero el rostro de Marlene está surcado por la preocupación. Los ojos agudos de Marlene no se pierden nada. Algo anda claramente mal. Su mirada se suaviza, la preocupación se profundiza mientras estudia el rostro de Jorge. La voz de Marlene, suave pero inquisitiva, rompe la quietud. ¿Qué pasó?, pregunta ella, su pregunta pesando mucho en la cocina iluminada por el sol. En la brillante cocina, Jorge se arma de valor. Una respiración profunda precede a las noticias difíciles. Su rostro está surcado por la preocupación, una batalla silenciosa entre la verdad y la protección. Sabe que no puede proteger a su esposa de lo que ha sucedido, el peso de ello es palpable. Una pesada pausa flota en el aire mientras se prepara para hablar, con los ojos llenos de aprensión. Con un tono sombrío, Jorge finalmente rompe el silencio, las palabras cuidadosamente elegidas. Me despidieron del taller, confiesa, la cruda realidad flotando entre ellos. Dentro de la cocina de Jorge, Marlene hace una pausa. Con la cuchara en la mano, sus ojos se fijan en Jorge con una mezcla de sorpresa e incredulidad. El aroma del estofado hirviendo llena el aire, un marcado contraste con la tensión que de repente se apodera de la pequeña cocina. ¿Cómo que despedido?, pregunta Marlene, con la voz apenas un susurro mientras la realidad de las palabras de Jorge se asienta. El rostro de Jorge está marcado por la resignación y el dolor mientras explica: Marcelo necesita modernizar el taller y contratar mecánicos más jóvenes. Continúa. El peso del despido es pesado en el espacio compartido. La luz de la mañana inunda la pequeña cocina de Jorge, mientras Marlene se sienta a su lado, con motas de polvo bailando en los rayos del sol. El fuerte olor a café rancio perdura mientras Marlene pregunta: ¿qué van a hacer ahora? La mirada cansada de Jorge se endurece con determinación. Voy a buscar otro empleo, Jorge declara, his voice firm, que todavía tengo fuerza para trabajar. En la cocina de Jorge, Marlene se mantiene firme, el aire denso con tensión tácita y el aroma de un conflicto latente. La voz de Marlene rompe el silencio, un desafío directo al sustento y la identidad de Jorge. Tiene 65 años, declara Marlene, con sus palabras resonando en la pequeña cocina. Y nadie va a contratar a un mecánico de esa edad. Termina. La afirmación flotando en el aire. La pregunta tácita perdura, pesada y sin respuesta, llenando el espacio entre ellos. La cocina, que alguna vez fue un lugar de calidez, ahora encarna la fría realidad del futuro incierto de Jorge. Patricia entra en la cocina de Jorge por la parte trasera de la casa, con una expresión interrogante y alerta. Sus ojos escudriñan la habitación, buscando respuestas en los detalles ordinarios de la cocina. Una expresión de perplejidad se profundiza mientras expresa sus preocupaciones, su voz teñida de sospecha. ¿Por qué llegó tan temprano? ¿Y por qué trajo las herramientas?, pregunta ella, con sus palabras flotando en el aire. Dentro de la cocina de Jorge, un pesado silencio envuelve la habitación mientras Jorge empieza a hablar. Patricia escucha atentamente, con el rostro surcado por la preocupación mientras cada palabra profundiza las sombras en sus ojos. El peso de las palabras de Jorge cuelga palpable en el aire, transformando la acogedora cocina en un confesionario. La silenciosa reacción de Patricia dice mucho.
Una creciente tormenta de preocupación gestándose en su interior. La luz del sol entra a raudales en la cocina de Jorge, proyectando largas sombras que amplifican la tensión tácita que pesa en el aire. La voz de Patricia se quiebra cuando declara: esto es discriminación por edad, y puedo demandar a la empresa. Sus palabras flotan en el aire, un desafío y una súplica en uno. Jorge responde con un tono cansado: no tenemos dinero para eso, añade, con el peso de la realidad presionando. Incluso si demandaras, te tomaría años llegar a alguna parte. La luz del sol pinta la cocina de Jorge, mientras la preocupación de Patricia se profundiza, el aroma de las especias una cruel ironía. Patricia mira a Jorge. Sus ojos reflejan la gravedad de su situación. Entonces, ¿qué van a hacer?, pregunta Patricia, con la voz apenas un susurro en la habitación iluminada por el sol. Motas de polvo bailan en el aire, reflejando la incertidumbre que flota sobre ellos. Patricia continues. Her concern mounting. Lleva 8 meses buscando empleo y nada, y que el dinero del seguro de desempleo se acabó el mes pasado. She finishes, her eyes pleading. Dentro de la cocina de Jorge, la luz de la mañana revela el peso de la responsabilidad grabado en su rostro. Su mirada se suaviza mientras mira a su hija, una promesa silenciosa de protección en sus ojos. Volviéndose hacia su esposa, una historia compartida y una devoción tácita pasan entre ellos. En el patio, juegan sus 2 nietos. Su risa inocente es un conmovedor recordatorio de todo lo que debe proteger. La luz del sol inunda la humilde cocina de Jorge, iluminando la desgastada mesa de madera y proyectando largas sombras que se extienden por toda la habitación. El olor a pan rancio y café tenue flota pesado en el aire. Jorge se sienta. Su rostro es un lienzo de determinación grabado con líneas de preocupación y resolución. Sus ojos, aunque cansados, arden con una luz feroz mientras se prepara para el día que tiene por delante. Mañana saldré a buscar trabajo, a primera hora, declara Jorge, con voz firme a pesar de la ansiedad subyacente. Iré a cada taller de la ciudad, si es necesario. Promete, una promesa a sí mismo y a las fuerzas invisibles que lo ponen a prueba. La cálida luz del sol baña la cocina de Jorge, resaltando cada detalle con un brillo suave y esperanzador. La voz de Patricia, teñida de preocupación, rompe la calma de la mañana. Sé que no va a ser fácil. La respuesta de Jorge es firme, decidida ante la adversidad. No puedo rendirme. La determinación endurece su mirada. Una promesa silenciosa que resuena en la cocina, bañada por el sol. En la penumbra, Jorge yace despierto, con los ojos fijos en el techo, perdido en sus pensamientos. Él mira fijamente. El peso de su situación lo oprime. Cálculos silenciosos giran en su mente. Los números bailan en la oscuridad. La indemnización por despido sería suficiente para cubrir los gastos básicos durante unos meses, resuena en su mente. Una pizca de preocupación cruza su rostro cuando la realidad de su situación se hace presente. Está atrapado en una batalla silenciosa contra la incertidumbre del futuro. En la tenue luz de su dormitorio, Jorge yace despierto, con la mente acelerada por la incertidumbre del futuro. El peso de la inminente crisis financiera se cierne en el aire mientras contempla lo desconocido. Impulsado por la ansiedad, Jorge se levanta de la cama, el silencio de la madrugada amplificando sus preocupaciones. Sus pies descalzos pisan suavemente el suelo frío mientras se dirige a la cocina. Las primeras señales del amanecer se filtran por la ventana cuando entra en la cocina austera y tenuemente iluminada. Él busca un vaso, buscando consuelo y un momento de claridad en el simple acto de obtener agua. Las ventanas de la cocina enmarcan el patio trasero de Jorge, donde un taller improvisado brilla suavemente en la noche. Dentro del pequeño espacio,
Las herramientas cuelgan ordenadamente, iluminadas por una única bombilla desnuda. Es un lugar donde Jorge repara, encontrando consuelo y propósito en trabajos extraños. El humilde taller es un testimonio del ingenio de Jorge y su conexión con sus vecinos. La noche cae sobre el patio de Jorge, el taller improvisado apenas visible, envuelto en sombras. Un rayo de luz se derrama de la ventana de la cocina, un faro frágil que ilumina la escena. El patio permanece en silencio, esperando la chispa de creatividad de su dueño artesano. Dentro del tenue resplandor, herramientas y materiales insinúan las historias que esperan ser creadas. En su cocina tenuemente iluminada, Jorge se sienta en medio de papeles esparcidos y tazas vacías, perdido en sus pensamientos, el aroma a café rancio llenando el aire. Una sola luz proyecta sombras sobre el rostro de Jorge, resaltando su expresión pensativa mientras contempla su próximo movimiento. La duda ensombrece sus facciones mientras se pregunta, ¿cómo consigo clientes? ¿Y cómo puedo competir con los talleres establecidos? La ambición brilla en sus ojos, una chispa de determinación en medio de la incertidumbre. Bajo la cálida luz de la cocina, Jorge permanece inmóvil. Un vaso de agua a medio llenar refleja el vacío en sus ojos. Perdido en sus pensamientos, su mirada se desvía hacia lo mundano, una pregunta silenciosa flotando en el aire. La luz cenital proyecta largas sombras, acentuando la soledad del momento. Una pizca de preocupación cruza su rostro, una tormenta gestándose bajo la superficie. Murmura, con la voz apenas audible por encima del zumbido silencioso del refrigerador. ¿Y si tengo un problema con un servicio? ¿Cómo responderán por los daños? Pregunta. La pregunta sin respuesta. Jorge regresa a su dormitorio. El silencio amplifica su soledad. Yace en la cama, pero su mente corre. El sueño lo evade. Una profunda sensación de cansancio se instala en él a medida que la noche se profundiza. Por primera vez, Jorge se enfrenta al peso de sus años. Una sensación inquietante de inutilidad corroe su determinación. En la tenue luz de su dormitorio, Jorge se enfrenta al peso de sus 42 años. Una sensación de inutilidad lo invade mientras reflexiona sobre su experiencia en el mundo moderno. La habitación está en silencio, amplificando la lucha interna de Jorge con su lugar en el tiempo. El rostro de Jorge está grabado con una profunda contemplación, una pregunta silenciosa flotando en el aire. Bajo el sol vibrante, Jorge selecciona meticulosamente su mejor atuendo, una promesa silenciosa de esperanza grabada en su rostro. Entra en la bulliciosa calle. La vibrante energía de la ciudad contrasta fuertemente con su decidida búsqueda. Cada paso resuena con propósito mientras se embarca en el desalentador viaje. Una búsqueda de empleo. La ciudad se despliega ante él, un laberinto de oportunidades y desafíos. Sus ojos escudriñan el horizonte, buscando un faro de esperanza en medio de la expansión urbana. Una respiración profunda le llena los pulmones, una promesa silenciosa de perseverar contra viento y marea. Jorge entra en el primer taller, los sonidos de la maquinaria resonando a su alrededor. Dentro de otro taller, Jorge parece esperanzado mientras se acerca al mostrador. No estamos contratando en este momento, dice un empleado cansado, las palabras haciéndose eco de la sombría realidad de Jorge. Jorge sale de otro taller. Sus hombros se desploman ligeramente con cada rechazo. La luz del sol se refleja en los letreros metálicos de los talleres, cada uno un faro de falsa esperanza. El rostro de Jorge, marcado por la decepción, refleja el ciclo implacable de rechazo en toda la ciudad. El sol golpea el bullicioso taller, el aire espeso con el olor a serrín y metal. Un solicitante esperanzado escucha atentamente, con un destello de anticipación en sus ojos. Un miembro del personal del taller dice, anotaremos tu número de teléfono para futuras oportunidades.
Su expresión esperanzada se desvanece un poco, reemplazada por una resignación familiar. El sol golpea el taller, su letrero desgastado por el tiempo y el trabajo. Las sombras se alargan a medida que avanza el día, el aire espeso con el olor a aceite y metal. Inside, harsh words echo. Usted tiene mucha experiencia, pero estamos buscando personas más jóvenes. La picadura tácita del rechazo pesa mucho en el aire bañado por el sol. El día transcurre en el taller. La luz del sol baña la escena, proyectando largas sombras. La actividad zumba alrededor del más alto. La expresión del dueño es directa y seria. Una nueva atmósfera impregna el edificio. Dentro del taller, una sensación de finalización pesa en el aire. La luz del sol se filtra a través de ventanas polvorientas. El dueño se gira, con una expresión que mezcla cansancio y franqueza. Se recompone, preparándose para dar malas noticias. La mirada del dueño se agudiza mientras se dirige directamente a Jorge. Mire, su Jorge, voy a ser franco con usted. Comienza, sus palabras cortando el silencio. Jorge espera las palabras del dueño. Su destino pende de un hilo. El taller mecánico zumba con actividad, mientras un Jorge más joven y enérgico se sumerge en los intrincados mecanismos de un motor complejo. El sudor brilla en su frente mientras Jorge lucha con la maquinaria. Sus movimientos precisos y seguros. Marcelo observa a Jorge. Sus ojos reflejan una profunda admiración por la habilidad y pasión del hombre más joven. La luz del sol atrapa el brillo metálico del motor, resaltando la dedicación grabada en el rostro de Jorge. En el corazón del taller mecánico, un legado de artesanía y camaradería se forja en medio de la grasa y la mugre. Bajo un dosel de estrellas, la casa de Jorge brilla con luz cálida, llena de risas y alegría. Una celebración de cumpleaños se desarrolla, cada rostro radiante de amor y calidez familiar. Marlene abraza a Jorge con fuerza, con la voz llena de cariño. Feliz cumpleaños, cariño mío. El abrazo de Patricia sigue, igualmente tierno. Te queremos mucho, susurra con los ojos brillantes. Jorge sonríe, envuelto en el abrazo de su familia. Una imagen de pura felicidad. El aire de la noche zumba con deseos sinceros y el dulce aroma de la tarta de cumpleaños. Bajo el cielo abierto, Jorge se sienta solo en un banco del parque. Los vibrantes sonidos de las risas de los niños pintan un marcado contraste con su soledad. Sus ojos siguen a los niños despreocupados. Una sombra de anhelo y desaliento grabada en su rostro. El mundo se mueve a su alrededor, pero él permanece quieto, perdido en sus pensamientos. Un anciano se baja lentamente al banco junto a Jorge. Su presencia, una tranquila interrupción al silencio. Los ojos del anciano son amables y sabios. Una vida de historias reflejada en sus profundidades. Jorge permanece ajeno. Con la mirada fija en el horizonte distante, un aura palpable de tristeza lo rodea. Bajo el cálido sol del parque, un anciano empieza a relatar su vida. Sus ojos reflejan décadas de historias. Comparte historias de cómo superar la adversidad. Cada palabra es un testimonio de resiliencia. Sus manos curtidas gesticulan mientras habla, transmitiendo el peso de las luchas pasadas. Jorge escucha atentamente. Su expresión cambia de la desesperación a la esperanza incipiente. El anciano ofrece sabios consejos, animando a Jorge a perseverar a pesar de los recientes contratiempos. Una suave sonrisa juega en los labios del anciano, una promesa silenciosa de días más brillantes por venir para Jorge. En su taller improvisado, Jorge está rodeado de herramientas y piezas de motocicleta bajo la luz tenue y parpadeante. Sus manos, manchadas de grasa, se mueven con facilidad practicada mientras juguetea con el motor. Un primer plano del rostro de Jorge revela una mirada de intensa concentración mezclada con una serenidad recién descubierta. Saltan chispas mientras suelda una pieza,
La luz brillante ilumina momentáneamente el espacio desordenado. La motocicleta toma forma lentamente, un símbolo de la esperanza y determinación restauradas de Jorge. Jorge hace una pausa, se limpia el sudor de la frente. Una pequeña sonrisa de satisfacción adorna sus labios. La luz del sol entra a raudales en la cocina, iluminando a Patricia mientras estudia el periódico. Una sutil curiosidad brillando en sus ojos. Su atención se agudiza al ver un anuncio. Una chispa silenciosa de interés se enciende en su interior. Ella se acerca a Jorge, con el periódico sostenido como una invitación silenciosa, y lo coloca delante de él. Patricia señala el anuncio, su gesto lleno de expectativas tácitas mientras Jorge bebe su café. Jorge entra en el aula. Un mar de rostros desconocidos se vuelve hacia él. Se siente como pez fuera del agua. Él vacila. Un momento de incertidumbre antes de entrar de lleno en el curso de emprendimiento. A medida que la clase avanza, Jorge comienza a adaptarse. Su incomodidad inicial se desvanece en curiosidad. Escucha con atención, absorbiendo cada palabra, cada concepto, con una determinación concentrada. Nuevas habilidades y estrategias se despliegan ante él, como un mapa del tesoro que conduce a proyectos futuros. Los ojos de Jorge se iluminan con un nuevo conocimiento, una chispa de espíritu emprendedor encendiéndose en su interior. Bajo el sol del barrio, Jorge comienza sus rondas. Un mecánico móvil listo para afrontar cualquier desafío. Su bicicleta se convierte en su fiel corcel, tejiendo por las calles una mochila llena de herramientas. Su único compañero. El aroma de la comida callejera llena el aire mientras Jorge pedalea frente a murales vibrantes, cada trazo contando una historia. Con una mirada determinada en sus ojos, Jorge escudriña las calles, buscando oportunidades para ofrecer sus habilidades. Cada giro del pedal es un paso hacia la construcción de su sueño, una reparación a la vez en el corazón del barrio. Bajo el sol brillante, Jorge repara expertamente el coche de un vecino en la bulliciosa calle. La vecina observa. Su anticipación crece mientras Jorge trabaja con precisión concentrada. Con un ajuste final, Jorge completa la reparación, retrocediendo para admirar su trabajo. El rostro de la vecina se ilumina con genuina satisfacción. Una amplia sonrisa se extiende por su cara. Narración. Y ella lo recomienda a sus amigas. La noticia se corre rápido, lo que lleva a más vecinos a buscar la experta ayuda de Jorge. El taller improvisado de Jorge se está expandiendo, lleno de promesas y el olor a metal fresco. Nuevas herramientas brillan bajo la luz del sol, símbolos de la creciente ambición de Jorge y del éxito conseguido con esfuerzo. Cada pieza de equipo cuenta una historia de sueños realizados a través del sudor y la dedicación. El taller se transforma en un refugio de artesanía, donde cada creación refleja el espíritu de Jorge. Bajo el día brillante, el taller de Jorge abre sus puertas. Un nuevo comienzo, grabado en madera y sueños. Amigos y familiares se reúnen, con sus rostros iluminados por el orgullo y la anticipación. La risa y la charla llenan el aire mientras Jorge sonríe, rodeado de seres queridos. Una pancarta se balancea suavemente, anunciando la gran inauguración del taller de Jorge, bajo un cielo brillante. El taller de Jorge zumba con una energía renovada. Su humilde fachada ahora es un faro para la ciudad. Los clientes entran en masa, con sus rostros iluminados por la curiosidad y la esperanza, atraídos por los susurros de la habilidad de Jorge. Dentro, las herramientas bailan al ritmo de un compás, mientras Jorge crea sus obras maestras. El taller está lleno del aroma a serrín y el brillo de la madera pulida. El sueño de Jorge florece en realidad, enriqueciendo las vidas de todos los que buscan su arte. Dentro del taller de Jorge,
El aire zumba con energía juvenil, mientras los jóvenes mecánicos se reúnen, ansiosos por aprender. Jorge, un mentor experimentado, observa a sus aprendices, una gran experiencia grabada en su rostro. Él comparte su sabiduría, sus palabras pintando imágenes vívidas de triunfos y lecciones aprendidas con esfuerzo. El taller se transforma en un crisol de conocimiento, forjando no solo máquinas, sino futuros. Dentro del bullicioso taller de Jorge, el aire es denso con el olor a aceite y metal, donde se reúnen jóvenes mecánicos. Jorge, un mentor experimentado, guía manos ansiosas, enseñando la delicada danza de la llave inglesa y el motor. Con cada lección, las habilidades se agudizan y la confianza recién descubierta brilla en sus ojos. El taller se transforma en un santuario, donde los sueños toman forma en medio del clangor de las herramientas. La sabiduría de Jorge enciende su pasión, dirigiéndolos hacia un futuro forjado en habilidad y determinación. Marcelo llega al taller de Jorge, el aire denso de arrepentimientos tácitos. Una pesada capa de remordimiento pesa sobre Marcelo. Siente el peso de su decisión pasada. Cada herramienta, cada accesorio en el taller, parece amplificar el pesar de Marcelo. El silencio del taller se hace eco de la confusión interna de Marcelo. Marcelo se siente responsable de sus acciones. El aire es denso con aceite y metal cuando Marcelo extiende una oferta esperanzadora en el taller desordenado de Jorge. La voz de Marcelo se abre paso a través de la sinfonía industrial. Me gustaría que volvieras a Autoparte Central. El rostro de Jorge se endurece con determinación. Sus ojos reflejan años de lucha y desafío. La firme negativa de Jorge resuena en el pequeño espacio, silenciando la maquinaria. Rechazo la oferta. El olor a aceite y metal perdura, mezclándose con la tensión tácita entre los dos hombres. La luz del sol inunda el taller de Jorge, iluminando las herramientas dispersas y los proyectos a medio terminar que llenan el espacio. Jorge gesticula alrededor de su taller, una sonrisa orgullosa iluminando su rostro mientras observa su dominio. Sus ojos brillan con satisfacción, reflejando años de dedicación e incontables horas dedicadas a perfeccionar su oficio. Con un tono resuelto, Jorge afirma: Estoy contento con mi propio taller, Marcelo. La voz de Jorge resuena con convicción cuando declara firmemente: No necesito volver a trabajar para ti. La luz del sol entra en casa de Jorge, iluminando una vibrante celebración de cumpleaños. La familia se reúne. Sus risas y charlas llenan el espacio cálidamente iluminado. Jorge sonríe, con un profundo sentido de orgullo grabado en su rostro en medio del alegre caos. Observa la escena, absorbiendo el amor y la felicidad que lo rodean. Una palpable sensación de satisfacción inunda a Jorge mientras celebra los hitos de su vida. Dentro de la casa de Jorge, una celebración se desarrolla mientras es honrado por su carrera de mecánica. La comunidad se reúne para celebrar las contribuciones de Jorge. Jorge acepta su premio, un símbolo de su dedicación de por vida. Un ambiente cálido llena la habitación celebrando el legado de Jorge. Bajo el brillante sol del barrio, Jorge se alza, un símbolo de esperanza y éxito ganado con esfuerzo. Los vecinos observan con admiración mientras Jorge camina por las bulliciosas calles. Los niños lo admiran. Sus ojos reflejan sueños inspirados por su viaje. Su espíritu emprendedor brilla, un faro para la comunidad. La perseverancia de Jorge resuena en el barrio, un testimonio de su fuerza. Él es el orgullo del barrio, respetado y amado por todos los que conocen su historia. La luz del sol entra a raudales en el taller de Jorge, iluminando las motas de polvo que bailan en el aire. Un joven mecánico observa atentamente a Jorge, ansioso por aprender los secretos del oficio. Jorge hace una pausa,
con una expresión pensativa en su rostro curtido. El secreto es amar lo que haces, dice Jorge, con los ojos brillando de pasión. Y nunca dejes de aprender, añade, impartiendo la sabiduría adquirida a través de los años de experiencia. Bañado por el sol, Jorge camina por la bulliciosa calle, una sonrisa genuina adornando sus labios. Sus ojos brillan con una alegría renovada, reflejando la vibrante energía de la ciudad que lo rodea. Cada paso lleva una ligereza, una sensación de propósito que guía su camino. El peso del mundo parece levantarse de sus hombros, reemplazado por una confianza inquebrantable. Respira hondo, saboreando el momento y la promesa del futuro. Jorge camina, un faro de esperanza y realización en el corazón de la ciudad. Jorge se sienta solo en el banco del parque, bañado por la luz del sol. Una suave sonrisa adorna sus labios, mientras los recuerdos inundan su mente. Recuerda su conversación con el anciano. La sabiduría de su intercambio resuena profundamente en él. Una profunda comprensión se manifiesta en sus ojos. Todo sucede por una razón, piensa. Dentro del bullicioso taller de Jorge, el aire es denso con grasa y el olor a aceite. Jorge, un maestro mecánico, gesticula apasionadamente hacia el corazón de un motor, con los ojos brillando de conocimiento. Un joven mecánico escucha atentamente, absorbiendo cada palabra de Jorge con ansiosa anticipación. La luz del sol entra a raudales por la puerta abierta de la bahía, iluminando los intrincados detalles del funcionamiento interno del motor. Las manos de Jorge, manchadas por años de trabajo, señalan hábilmente un componente crucial. El taller suma con el clan rítmico de las herramientas y la pasión compartida por la mecánica. Dentro del taller desordenado de Jorge, el sonido agudo del teléfono interrumpe el aire. Jorge responde, frunciendo el ceño mientras escucha atentamente la voz al otro lado. Una expresión de preocupación se extiende lentamente por el rostro de Jorge, ensombreciendo sus rasgos. Estaré allí para ayudarte, promete Jorge, con la voz llena de urgencia. Bajo el sol abrasador, Jorge llega a la desolada carretera. El coche averiado una silueta, marcada contra el horizonte. Con una eficiencia practicada, Jorge se pone manos a la obra, sus movimientos precisos mientras evalúa los daños en el motor del coche. El aire brilla con el calor mientras Jorge recupera rápidamente sus herramientas, con un brillo determinado en sus ojos. Sus manos se mueven con destreza, un torbellino de energía concentrada mientras desmonta y diagnostica las piezas defectuosas del motor. Cada acción es económica, un testimonio de su habilidad y urgencia frente al implacable paisaje. Bajo el sol brillante, Jorge repara rápidamente el coche, con movimientos precisos y eficientes. El rostro del cliente irradia gratitud, un marcado contraste con su angustia anterior. El cliente le ofrece una buena propina, pero Jorge se mantiene firme, con la integridad grabada en su rostro. Jorge rechaza la propina, un testimonio silencioso de su trabajo honesto. Bajo el sol abrasador, Jorge está de pie en la carretera, una figura solitaria contra el vasto paisaje. Gotas de sudor en su frente, pero su mirada permanece firme, llena de una determinación inquebrantable. Gesticula enfáticamente. Sus palabras llevan el peso de una creencia profunda. Lo importante es ayudar a los demás, declara Jorge, con su voz llena de sinceridad. Sus ojos brillan con convicción mientras habla de altruismo, un faro de esperanza en la escena bañada por el sol. Y que no necesita dinero para eso, concluyes. His message clear and impassioned. Jorge llega a casa, con el rostro marcado por el cansancio, pero irradiando una felicidad palpable. La calidez de casa de Jorge lo envuelve, prometiendo un respiro de las pruebas del día. Marlene espera. Su presencia es un faro reconfortante en el espacio acogedor. La cena está lista, un testimonio silencioso de su vida compartida y afecto inquebrantable. La luz del sol inunda la cocina de Jorge,
mientras se sienta frente a Marlene, listo para compartir los acontecimientos de su día. Jorge relata, con las manos animadas mientras explica: hoy ayudé a un cliente en la carretera. Continúa, detallando cómo su coche se había averiado y estaba varado. Marlene escucha. Su mirada se suaviza con orgullo mientras absorbe la historia de Jorge. Marlene responde, con la voz llena de calidez: eso es maravilloso, Jorge. Sus ojos brillan con admiración cuando termina. Estoy muy orgullosa de ti. La luz del sol inunda el taller ocupado de Jorge, proyectando un cálido resplandor sobre herramientas y proyectos a medio terminar. En medio del caos organizado, Jorge se mueve con energía, un hombre con una misión, preparándose para un evento benéfico. Se cuelgan pancartas y se colocan mesas, transformando el espacio en un lugar de esperanza y generosidad. Cada artículo meticulosamente colocado, cada detalle cuidadosamente considerado, todo en apoyo del hospital local. El aire se llena de expectación mientras el taller de Jorge se convierte en un faro del espíritu comunitario. El taller de Jorge zumba de vida mientras amigos, familiares y clientes se reúnen para el evento benéfico. La risa y la charla llenan el aire, una sinfonía de buena voluntad que resuena en el espacio abarrotado. Las mesas rebosan de productos horneados y artículos hechos a mano, cada uno un testimonio de la generosidad de la comunidad. Los niños se abren paso entre la multitud, con los rostros iluminados por la emoción mientras exploran la bulliciosa escena. La atmósfera está cargada de esperanza y expectación a medida que el evento se desarrolla, prometiendo un futuro más brillante para el hospital. Los fondos se contabilizan y el esfuerzo colectivo brilla, un faro de esperanza y compasión que ilumina el taller de Jorge. Jorge entra en el pasillo estéril del hospital, un faro de esperanza en medio del entorno clínico. Él presenta el cheque, un símbolo del esfuerzo colectivo, al personal del hospital que espera. Los médicos y enfermeras se reúnen, con sus rostros grabados con profunda gratitud y alivio. Una mirada compartida de esperanza recorre la habitación, uniendo a Jorge y al equipo médico. El peso de los fondos es palpable, prometiendo una fuerza renovada en la lucha por la salud. Abundan las sonrisas de agradecimiento, iluminando el espacio con un sentido compartido de logro. Dentro del taller de Jorge, el aire es denso con aceite y metal mientras trabaja meticulosamente en un motor de coche antiguo. Con el ceño fruncido en profunda concentración, Jorge encarna una profunda conexión con la historia de la mecánica. Está consumido por su trabajo, ajeno al mundo fuera de su taller. Los fantasmas de generaciones de ingenieros parecen guiar sus manos mientras juguetea con el motor. Cada ajuste, cada giro de la llave, es un testimonio del legado perdurable de la artesanía. La luz del sol entra a raudales en el taller desordenado de Jorge, mientras busca entre montones de tesoros olvidados. En medio de los escombros, una herramienta vieja y olvidada llama su atención, su superficie metálica oscurecida por años de suciedad. Con manos cuidadosas, Jorge limpia la herramienta, revelando sus intrincados detalles y su robusta artesanía. Una ola de aprecio inunda a Jorge, mientras admira la belleza y la resistencia de su hallazgo. Jorge coloca cuidadosamente la herramienta restaurada en un lugar seguro, tratándola como un artefacto preciado. La luz del sol inunda el taller de Jorge, iluminando herramientas dispersas y proyectos a medio terminar. Jorge, con manos curtidas guiando a los pequeños, les muestra a sus nietos cómo sostener una llave inglesa. Los niños miran a Jorge, con los ojos llenos de curiosidad y admiración. Un primer plano del rostro sonriente de Jorge, que refleja la alegría de transmitir su oficio. Los sonidos de martilleo y risas llenan el taller, una sinfonía de amor intergeneracional. La luz del sol entra a raudales en el taller de Jorge,
iluminando herramientas y proyectos a medio terminar, un testimonio de años de dedicación. A Jorge le cae una realización. Su legado no es solo metal y máquinas, sino la vibrante comunidad que ha construido. Observa el bullicioso taller, un lugar donde la pasión por la mecánica se transmite de generación en generación. Jorge sonríe, con el corazón lleno, entendiendo que su verdadero éxito reside en las vidas que ha tocado e inspirado. Bajo el sol brillante, Jorge pasea por el barrio vibrante, una sensación de pertenencia que irradia de su sonrisa fácil. Saluda calurosamente a sus vecinos, intercambiando gestos y sonrisas, cada interacción profundizando su sentido de conexión. Los coloridos murales y el ambiente animado del barrio abrazan a Jorge, solidificando su sentido de pertenencia. Con cada paso, la confianza de Jorge crece. Su postura refleja una nueva sensación de propósito y satisfacción. Jorge hace una pausa. Una expresión serena inunda su rostro mientras reconoce: ha encontrado su lugar en el mundo. Bajo el sol cálido, Jorge se acomoda en un banco del parque, un observador silencioso de la vida vibrante que se desarrolla ante él. La risa de los niños llena el aire, mientras persiguen palomas y juegan al pilla-pilla. Su alegría despreocupada pinta un telón de fondo vívido. Jorge observa a una niña pequeña girar, su vestido ondeando a su alrededor como una flor en plena floración, una simple danza de felicidad. Una suave sonrisa adorna los labios de Jorge mientras ve a un padre empujando a su hijo en un columpio, su alegría compartida palpable. La escena es un tapiz de momentos cotidianos, cada hilo tejido con alegría, inocencia y la belleza de las conexiones simples. Una profunda sensación de gratitud inunda a Jorge, un reconocimiento silencioso de la riqueza y belleza de su vida. Bañado por el sol, el parque zumba de vida, un telón de fondo vibrante para la tranquila epifanía de Jorge. Una sonrisa serena adorna el rostro de Jorge, reflejando una paz y satisfacción recién descubiertas. Él entiende la segunda oportunidad de la vida, un regalo que ha abrazado con los brazos abiertos y un corazón agradecido. La felicidad irradia de él, un faro de positividad que ilumina su camino. Jorge se alza imponente, un retrato de resiliencia y alegría pintado sobre el lienzo del bullicioso parque. La luz del sol entra a raudales en el taller de Jorge, iluminando los motas de polvo que bailan a su alrededor mientras juguetea con un motor. Una sonrisa se dibuja en los labios de Jorge, reflejando la alegría que encuentra en su trabajo. Sus movimientos son fluidos y practicados mientras ajusta una llave inglesa, con el ceño fruncido en señal de concentración. Las piezas del motor brillan bajo la luz. Cada una es un testimonio de la habilidad y dedicación de Jorge. Los ojos de Jorge brillan con vida mientras trabaja. Su energía es palpable en el pequeño y desordenado taller. La luz del sol entra a raudales en el taller de Jorge, iluminando las herramientas y los proyectos acumulados a lo largo de toda una vida. Una realización llega a Jorge. Una fuerza tranquila se construye dentro de él. La edad no es un impedimento. Es una base sobre la cual se pueden construir nuevas contribuciones. Con un propósito renovado, las manos de Jorge alcanzan sus herramientas, listo para crear y contribuir una vez más. La luz del sol inunda el taller de Jorge, iluminando la miríada de herramientas y maquinaria que definen su mundo. Jorge, una figura de fuerza, tranquila, examina su dominio con orgullo palpable. Sus manos, callosas pero hábiles, se mueven con propósito. Cada acción es un testimonio de su oficio. Un motor a medio desmontar brilla bajo la luz, un rompecabezas esperando el toque de Jorge. En el corazón de su taller, Jorge se erige como un eje, reparando no solo máquinas, sino vidas.
La luz del sol inunda el taller de Jorge, iluminando las herramientas dispersas y las superficies manchadas de grasa. Jorge hace una pausa, una comprensión que se manifiesta en sus ojos. Su mirada se suaviza, una sensación de reverencia lo inunda. La cámara se enfoca en sus manos, callosas y fuertes, mientras tocan suavemente una pieza del motor. Jorge entiende. El alma del motor ahora descansa en las manos capaces del mecánico. Bajo el sol brillante, Jorge contempla su taller, una suave sonrisa adornando sus labios. Sus ojos reflejan satisfacción, una profunda sensación de pertenencia evidente en su postura. Cada tabla y herramienta desgastada susurra cuentos de su viaje para encontrar su lugar. El taller es un testimonio de su pasión y arduo trabajo, bañado por la cálida luz del sol. Una sensación de triunfo silencioso emana de él, afianzándolo en su propósito. Aquí es donde pertenece, donde prospera, un santuario construido con sus propias manos. Dentro de la casa de Jorge, una sensación de calidez llena el aire mientras Jorge abraza a Marlene y Patricia. El abrazo se estrecha, una expresión visible de amor y apoyo familiar. La escena irradia gratitud, un testimonio silencioso de los lazos que los unen, un momento de pura conexión, amor palpable en la suave luz del día. La luz del sol entra a raudales en la casa de Jorge, iluminando una mesa repleta de comida. Jorge está sentado rodeado de su familia. La risa resuena en la habitación. Un primer plano revela la alegría en el rostro de Jorge mientras comparte una comida. La expresión de cada miembro de la familia refleja satisfacción y unidad. El aroma de la comida casera llena el aire, una sensación de calidez. Jorge observa a su familia con una mirada de felicidad y satisfacción. Dentro de la casa de Jorge, la luz de la mañana se derrama sobre la mesa mientras Jorge se levanta. Se dirige hacia el fregadero, una oferta silenciosa para hacerse cargo de la tarea. El agua corre mientras comienza a lavar los platos. Sus movimientos son eficientes. El tintineo de platos y cubiertos llena el espacio tranquilo. Observándolo, un sentido de propósito empieza a florecer en mí. El simple acto me hace sentir útil y valioso en su hogar. Dentro de la casa de Jorge, la luz del día proyecta un cálido resplandor mientras se acomoda en el sofá, buscando un momento de paz. Con un clic, el televisor se enciende, su luz bailando sobre su rostro. Se reclina, una sutil sonrisa adornando sus labios mientras el mundo exterior se desvanece. La habitación se aquieta, llena solo con el suave murmullo de la televisión, envolviendo a Jorge en una burbuja de calma. Cada respiración se mide, cada momento se saborea, mientras se libera de las cargas del día. Por ahora, la tranquilidad reina en la casa de Jorge, un santuario del mundo implacable. Dentro de la casa de Jorge, el día amanece suavemente, iluminando los muebles sencillos. Jorge se levanta pesadamente del sofá, sus movimientos lentos y deliberados. Se dirige arrastrando los pies hacia el dormitorio, un santuario que promete descanso. La fatiga está grabada en su rostro, pero una leve sonrisa juega en sus labios. Una tranquila satisfacción se posa sobre él mientras anticipa el sueño. La habitación está llena de una sensación de paz, un refugio de las preocupaciones del día. En el oscuro dormitorio, Jorge yace inmóvil. Sus ojos se cierran suavemente mientras busca el consuelo del sueño. Se adentra en un sueño profundo. El mundo a su alrededor se desvanece en el fondo. En sus sueños, los motores rugen y el brillo de las herramientas llena su mente. Un mundo de maravillas mecánicas se desarrolla cuando los sueños de Jorge se hacen realidad. En la tranquilidad de su dormitorio, Jorge duerme plácidamente, una sonrisa serena jugando en sus labios.
Su rostro se suaviza al dormir, reflejando satisfacción y un raro momento de tranquilidad. La habitación está envuelta en suaves sombras, realzando el aura pacífica que rodea su sueño. Parece tranquilo, desconectado de la agitación del día, perdido en sueños apacibles. Una sensación de alegría silenciosa emana de él, pintando una imagen de paz interior. Bajo el brillante sol del barrio, Jorge camina, una sonrisa cómoda iluminando su rostro mientras saluda a caras conocidas. La risa y la calidez se extienden por el aire mientras los vecinos responden, con sus rostros reflejando su sentido de pertenencia. Cada saludo es un hilo, tejiéndolo más firmemente en el vibrante tapiz de la comunidad. He encontrado mi lugar en el mundo, reflexiona Jorge, con la voz llena de una tranquila certeza. Los colores del barrio parecen más brillantes, los sonidos más armoniosos, al reconocer su conexión. En el corazón del vecindario, Jorge se alza, abrazado por el amor y la aceptación de su comunidad. En el parque bañado por el sol, Jorge está sentado en un banco. El verde vibrante del césped contrasta tranquilamente con su estado pensativo. La risa de los niños llena el aire mientras corren. Jorge observa a los niños, una leve sonrisa adornando sus labios. Su mirada se suaviza, reflejando una profunda gratitud por las simples alegrías que lo rodean. Un momento de sereno contento inunda a Jorge mientras se empapa de la belleza del día. En el abrazo del parque, Jorge entiende el segundo acto de la vida. Él abraza una alegría y un propósito renovados con los brazos abiertos. La felicidad florece al aprovechar el momento. Una sonrisa radiante ilumina su rostro en el día brillante. La luz del sol entra a raudales en el taller de Jorge, iluminando motas de polvo que bailan alrededor del motor que está restaurando con cariño. El rostro de Jorge se ilumina con una sonrisa genuina, un claro reflejo de la pasión que vierte en su oficio. Sus manos, manchadas de grasa, se mueven con facilidad practicada, devolviendo la vida al metal inerte. Cada giro de la llave, cada ajuste, está imbuido de la energía vibrante que corre por él. Hace una pausa, sintiéndose realmente vivo, con cada sentido agudizado por la sinfonía mecánica que lo rodea. La luz del sol entra a raudales en el taller de Jorge, iluminando motas de polvo que bailan en el aire. Las manos curtidas de Jorge, callosas pero firmes, ensamblan meticulosamente un delicado mecanismo de relojería. Un primer plano revela los intrincados detalles de su oficio, cada movimiento preciso y decidido. Sus ojos, aunque surcados por la edad, brillan con una pasión juvenil por su trabajo. Jorge hace una pausa. Una suave sonrisa adorna sus labios mientras contempla su creación terminada. En su taller, Jorge encuentra no solo un oficio, sino un propósito vibrante que desafía la edad. La luz del sol inunda el taller de Jorge, iluminando las herramientas de su oficio. Las manos de Jorge, callosas pero hábiles, aprietan un perno, años de experiencia grabados en cada movimiento. Un motor de coche clásico reluce bajo la mirada concentrada de Jorge. Un corazón mecánico revivido. Un cliente satisfecho estrecha la mano de Jorge, con gratitud brillando en sus ojos. Jorge sonríe. El orgullo irradia de su rostro curtido. Otro trabajo bien hecho. En el corazón de su taller, Jorge se erige como un testimonio de trabajo honesto y manos amigas. Dentro del taller de Jorge, con herramientas esparcidas por todas partes, una silenciosa comprensión llega a Jorge. El corazón del motor, un símbolo de esperanza, descansa en las manos curtidas del mecánico. Cada herramienta, cada bujía, cuenta una historia de sudor, determinación y resistencia. El destino de la máquina ahora está en juego. El taller de Jorge, un espacio lleno del olor a aceite y el espíritu de la maquinaria. Las manos hábiles del mecánico, capaces de devolver la vida al metal y a los sueños.
Bajo el cálido abrazo del sol, el taller de Jorge se erige como testimonio de su oficio. Jorge hace una pausa, y una suave sonrisa comienza a formarse en su rostro, reflejando paz interior. Sus ojos se suavizan, llenos de un orgullo silencioso por una vida bien construida y un propósito encontrado. Las paredes y herramientas desgastadas del taller son testigos de años de dedicación. Una profunda sensación de satisfacción inunda a Jorge, afianzando su lugar en el mundo.